¿Recuerdan el análisis del Mazda 323 cuando les dije que Mazda siempre, generación tras generación, nos sorprende en todas las categorías de sus autos? Pues esta vez, una vez más, lo hizo. Y gracias a un seguidor del canal que nos ha prestado esta joya para todos ustedes, hemos podido analizarlo. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino y acompáñenme a analizar al Mazda 626 año 1997. De verdad que una vez más sorprende Mazda, siempre lo ha hecho y de hecho con la nueva generación, la Mazda CX-60, espectacular ese carro, ya está mucho más cerca de los premium, ahora sí, tiene una calidad increíble, este no lo hace para nada mal. Tenemos un auto grande, de muy buen espacio, por lo menos para personas de mi estatura, con unos 73 metros de estatura. Estamos con una posición de manejo, como pueden ver, que las butacas están bien bajas, o sea que el centro de gravedad de este carro hace que tenga un manejo muy destacado para lo que es. Llegó a nuestro país esta versión en el año 1988 y salió en el año 92 para darle bienvenida a la tercera generación, más conocida como Matsuri. Que lo siguieron vendiendo a partir del 92 hasta llegar a esta última versión año 97 es otra cosa. Tenemos un tablero impecable para lo que es. Tenemos toda esta zona alta del tablero, blando al tacto. Hoy en día eso ha desaparecido. Tenemos una consola central grande. Podemos estar a nuestras anchas aquí en esta parte. Las sillas son muy confortables, son de buen diseño, aunque no son las originales. Me hubiera encantado haber encontrado las originales. Tenemos aire acondicionado, por supuesto. Tenemos un radio pues que ya no es el original. Tenemos descansabrazos, blando al tacto, con almacenamiento. Tenemos dirección hidráulica. Tenemos un cuadro de instrumentos con las 4 agujas que todos quisiéramos tener. Sus hermanos en las versiones GL y GLX viene con las 4 agujas pero de manera digital. Todo un acierto y todo un boom para los años 80 o empezando los años 90. Y tenemos todo lo que podemos esperar en esta versión L. Tenemos 4 vidrios eléctricos, tenemos bloqueo para las puertas y tenemos la cereza en el pastel, porque como siempre Mazda nos da algo más por tu dinero. Las ventilas del aire acondicionado, por medio de este botón, se mueven, se van moviendo para darnos una mejor sensación del aire acondicionado, se mueven automáticamente. Eso me encanta de este vehículo y siempre nos da Mazda, nos da ese poquito extra, ese poquito extra. Estamos en un auto del segmento C, las plazas traseras deben de tener muy buena habitabilidad. Este Mazda 626 es bajo, para entrar toca agacharse un poco, los asientos son cómodos y la distancia para piernas es muy buena, la calidad de los plásticos es excelente, algo que se perdió desde hace mucho tiempo. Contamos con 2 apoyacabezas muy pequeños, pero sí tenemos apoyabrazos sin almacenamiento. Destacablemente es un espacio generoso. Tenemos mucha historia en este auto. En el 84 llegó por acá a Colombia también lo que se llamaba Mazda 626 nueva raza, que duró hasta finales del 87, para darle la bienvenida a estas. El Mazda 626 en su versión L, como la del día de hoy. También tenemos una versión más equipada, GL y GLX, que ya les dijimos que en todo su tablero las 4 agujas no eran análogas, sino que eran de manera digital. Todo era un boom para la época. Ya a partir del 92, no lo quisieron dejar ir, la CCA, lo siguieron vendiendo al mismo tiempo que su 4ª generación, pero empezó a incorporar el equipamiento que habían dejado sus hermanos, el GL y GLX, más equipados. Tenemos un motor 2.0 litros de 102 caballos de potencia y 150 Nm de torque para hacer el movimiento de este auto tranquilo, potente, pero digamos que hay que retroceder un poco al tiempo de este carro. Sí, lo siento muy bien, lo siento estable, lo siento un carro cómodo, lo siento un carro que responde. No baja velocidades, toca exigirlo para que despierte, porque en ese momento 2.0 no entregaba mucha potencia, no entregaba mucho torque. Hoy en día es normal ver que un motor 2.0 entregue más de 150 caballos de potencia. Inclusive en algunos motores han llegado a superar los 165 caballos de potencia. Y todos en su mayoría llegan casi a los 200 Nm de torque. Aquí tenemos solamente 150 para mover casi 1200 kilos de peso. Pero es un auto que sorprende mucho, familia. Muy cómodo, estamos en el segmento C, no es tan largo como los de ahora, mide
un poco menos de 4,5 metros. Tenemos muy buena habitabilidad, tenemos una bodega de 450 litros que la podemos abrir por medio de un botón acá en la cabina, no hay manera de abrirla por medio de llave o por medio de botón en la parte trasera. En seguridad, ¿cómo estamos? Absolutamente nada, inclusive ni siquiera frenos de disco. En una versión más equipada GLX Coupé sí venía con freno de disco en las 4 ruedas, pero nunca incorporamos frenos ABS, o por lo menos no acá en Colombia, ni bolsas de aire. Lo máximo que encontramos es dirección hidráulica, aire acondicionado, en esta versión que es bien equipada, sus 4 vidrios eléctricos, sus espejos retrovisores eléctricos. Tenemos un rin de 14 pulgadas en aluminio y absolutamente nada más. Pero sí tenemos gran calidad interior. Tenemos aquí inclusive algo que se ha perdido con el tiempo. Hoy en día los fabricantes van más a la fija, van con texturas, van con tipos de materiales inyectados, más rígidos. Aquí tenemos afelpadito, tenemos acá como recubierto en algún tipo de alfombra, que lo hace ver un poquito más refinado, hace que el carro de pronto no incorpore, a medida que va pasando los años, ruiditos en la cabina extraños, malucos. No, tenemos un carro muy sencillo para la época, pero definitivamente es un carro elegante. Es un carro que me imagino que fue toda una sorpresa cuando llegó, porque sus líneas todavía siguen siendo, de pronto, si se quiere, un poquito vigentes, porque no es tan cuadrado, es un carro que de pronto tiene algo de deportivo si se quiere, y más que todo es patrocinado por este buen centro de gravedad o esta buena posición de manejo, ayudado también de que tenemos una butaca bastante baja, la palanca de los cambios de muy buen tacto, exquisita, que se mueve con un solo dedo. Ya quisiera un Renault Kwid tener el tacto que tiene esta palanca de los cambios. El embrague es suave porque es hidráulico. No somos mucho de hablar de historia, simplemente aquí lo que hacemos es analizar los autos y trasladarle todas las emociones, todo el manejo, todo lo que nos puede prestar. Tenemos un color azul oscuro, azul caribe o un azul profundo, si lo quieres llamar así. Tenemos un motor 8 válvulas. Los GL y GLX hasta el año 92, que eran sus versiones más equipadas, tenían motores 12 válvulas que entregaban un poco más de caballaje, entregaban un poco más de torque. Aquí estamos presentando un consumo alrededor de los 28-29 kilómetros por galón. Es bastante alto, pero tenemos un motor 2.0, familia. ¿Qué más podemos esperar? Es muy difícil encontrar buenos consumos, ni un Aveo, que es motor 1.6, hace buen consumo. Debería hacer buen consumo, pero no lo es. Ya si necesitas mejor consumo, ya tienes que irte por otro tipo de carro, un poco más jóvenes, pero que no tengan la habitabilidad de este. Un Chevrolet Steam, año 98, año modelo 2000, pero es del segmento B, no tiene la habitabilidad que tiene este, es un carro más reducido. Aquí encontramos es durabilidad japonesa. Después de 25 años de uso y 30 en algunas unidades, vas a encontrar un auto robusto, vas a encontrar un auto capaz, un auto pesado, pero un auto que te va a llevar hasta el fin del mundo. Porque este carro fue concebido para eso, para durar, para resistir el uso y el abuso. Así que, familia, me han pedido este carro, hay personas que lo quieren, hay personas que dicen que no tiene nada que envidiarle a autos de nueva generación. Sí tiene que envidiarle, sí tiene que envidiarle. Dejemos a un lado un poco las emociones, dejemos un poco a un lado los amores con este carro, pero aún así, los carros de hoy en día, ¿quién va a discutir lo bonitos que son, lo tecnológicos? Que la latonería sea muy delgada, sí, pero eso tiene una razón de ser, para proteger lo que es el peatón en caso de un accidente y porque tienen deformación programable, absorben los impactos a la hora que tengamos un siniestro. Un accidente en un carro de más de 30 años de uso, donde de pronto no tenía la misma tecnología que tiene ahora, no nos vamos a resguardar de la mejor manera. Este carro reforzado contra impactos, es muy duradero, tiene una cabina bastante gruesa, bastante contundente, como para de pronto poder que a la hora de un accidente, a la hora de una colisión, tengamos cómo protegernos. Si me preguntas que este auto no tiene nada que envidiarle a una nueva generación, sí tiene que envidiarle mucho. Hoy en día son insonoros, son muy seguros, son tecnológicos, también son muy durables, tienen buenos consumos. Aquí se le sienten los años al carro, se le sienten los años. Obviamente no es un carro tan insonoro, no es un carro tan potente, aunque apenas los 150 Nm de torque son suficientes para mover los casi 1.200 kilos de esta unidad del día de hoy. Es un carro muy económico, entre 8 y 12 millones de pesos puede tener una unidad en este estado del día de hoy. Si la consigues más cara, debe ser totalmente original y debe estar con todos sus mantenimientos, debe ser un carro muy bien cuidado. Así que, familia, de verdad que no lo podemos comparar con uno de última generación, son más grandes, son muchísimo más confortables, tienen mejores acabados. Ahí se siente la diferencia. Aquí sentimos un carro más durito, el acelerador se siente durito, el embrague es hidráulico, el embrague sí se siente suave,
¿Para qué? La palanca de los cambios también, pero aún así, lo que es todo el diseño que tenemos, pues ya se le sienten los años obviamente y que no podemos esperar. Así que de pronto, esa palabra que no tiene nada que envidiarle, yo no lo creo más bien así. Yo lo creo más bien de que este 626 hacía las cosas de manera muy destacada y aún sigue siendo una muy buena opción a comprar. Y tú dirás, ¿bonito? Sí, es bonito. Lo que pasa es que si lo comparamos obviamente con autos de nueva generación, como un Mazda 3, como una Mazda CX-30, como una Toyota Corolla Cross, pues vamos a decir, no, qué auto tan feo. Pero no, mira que es un auto de líneas clásicas, ejecutivo, es un carro que si tú de pronto le metes cariño, porque este carro no es para todo el mundo, familia. Tienes que tener en cuenta que ya son 25 años de uso, es un carro con carburador, es un carro que tienes que tenerle cariño, que tienes que consentirlo, que tienes que hablarles todas las mañanas para que prenda el primer startazo, para que de pronto no vaya a pedir algo de uso que es normal. Es un carro de más de 280.000 kilómetros de uso. De todas maneras, Japón es un país que hace cosas de manera muy durable. Tenemos las empresas más grandes del mundo, las mejores. Está Sony, está Toyota, Hitachi, en fin, una cantidad de empresas que son súper durables, hacen productos de muy buena calidad. Y Mazda es una de ellas. Es un producto durable, es un producto muy guerrero, pero no es para todo el mundo. Infortunadamente, es un carro ya entradito en años, es un carro que tienes que consentirlo, es un carro que tienes que tener en cuenta que en cualquier momento puede fallar. Por muy original que esté, por muy durable que sea esta marca, muy confiable, en algún momento tienes que tener en cuenta que vas a tener que sacar dinero de tu bolsillo para comprarle algún repuesto, para ir al taller a hacer el mantenimiento, para tener el tiempo, tener el conocimiento, en fin. No es un carro para todo el mundo. Es un carro que si tú lo consientes, el carro te va a durar toda la vida. Entonces te saca una sonrisa. Es más, y si llegas a ver en la calle una unidad de estas, muy probablemente vas a decir, wow, qué carro tan bonito, porque no es muy frecuente ver unidades en este estado. En cambio, todos los carros hoy en día de última generación son bonitos. Entonces no te sorprende para nada. Pero una unidad en este estado, sí. Hubo una versión también 1.8, 8 válvulas, y al igual que este, pero desapareció en el año 90 y solamente ya empezaron a incorporar en todas sus versiones 2 litros, 8 y 12 válvulas según la versión. L, que es la que tenemos el día de hoy. La GL y GLX, que vienen un poco más deportivas, inclusive hasta versión coupé y hash. Familia, hasta el próximo video. Suscríbete, comparte este video a esas personas que les trae un poco de nostalgia, que tienen 8 millones de pesos y no quieren un Swift 1.0, no quieren un Swift 1.3, o no quieren un 323, o no quieren un Fiat Palio, o no quieren un carrito de pronto un Skoda Felicia, no quieren de pronto un Mazda o un Renault 9, carritos que de pronto también, que no te vas a ver tan bien presentado como este, porque este todavía guarda sus líneas un poco también ejecutivas, un poco sobrias, te vas a ver bien presentado dentro de lo normal. Si quieres verte mejor presentado, pues ya tienes que de pronto ver lo que son las nuevas generaciones de este, que el nuevo milenio a partir del año 98 les quedó mucho mejor, a partir del año 2000 tuvo un facelift, incorporó motores 2.0 litros con despega bueno, familia. Él es perezosito en bajas revoluciones, pero una vez supera las 3.000, 3.500 vueltas, entrega más contundencia. Así que si quieres un carro con mejor insonorización, un carro ya más nuevo, un carro ya más, si se quiere, más potente, también con los mismos consumos, aunque un poquito mejor, tenemos al Mazda 626 Nuevo Milenio, que lo tenemos en el país hasta el año 2006, con ya frenos ABS, con 2 bolsas de aire, un poco más de confort. La habitabilidad sí la veo como muy parecida, porque son muy trompones, tienen mucha capacidad de bodega, pero lo que es acá en el habitáculo no son como tan grandes y tan espaciosos como uno quisiera. Familia, hasta el próximo video, y otra vez más, Mazda como siempre sorprendiéndonos. Familia, hasta el próximo video, chao.